Tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión de Total Mindset Tribe. Mi nombre es Marco Ríos y el día de hoy estamos haciendo una continuación de la serie de videos del juego. El juego es una cosmovisión nueva de un maestro retirado de Cábala por más de 20 años que estuvo practicando cómo funciona su realidad y qué reglas son las que tienes que seguir para poder ganar en la vida. Ya más adelante pudo canalizar una entidad que le reveló las reglas del juego, pero no el juego de la vida, sino el juego. Y es justamente la continuación de ese tema que le dicen el juego, que nació justo en este 2025 como una nueva información sumada a la era espiritual y que viene del entendimiento de que como ya estamos entrando a este punto de conciencia como civilización, o al menos este ex maestro de Cábala, después de 20 años de su camino espiritual, llegó a ciertas conclusiones que le permitieron canalizar a una entidad que le dijo, como yo no me puedo meter en tu libre albedrío, pero tú ya le estás atinando cómo funciona la realidad, miren, este bebé vino a saludar, es por eso que te elegí para soltarte esta información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros llegamos a tratar de un día conectar con la medicina, que vamos a hablar un poquito del tema porque vengo saliendo de una ceremonia, ahorita fuera de la grabación estaba platicando aquí a las chicas que se conectaron temprano de esta experiencia que viví y por eso lo voy a tratar junto con este tema. Va, creo que ad hoc al tema de hoy que es vibrando alto, que es el hack número 4 de las reglas del juego, o hacks, como lo dice el nombre, ¿no? ¿Qué cosas puedes hacer para que tú puedas avanzar más rápido en este juego? No el juego de la vida, sino el juego de entendimiento, de conciencia, de qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí y cuál es el propósito de esto. Entonces, hay personas que necesitan de hacer unas ceremonias y desconectarse del personaje para poder llegar al origen. Hay personas que tienen que pasar 20 años trabajando en la espiritualidad y leer un montón de libros y dar un montón de cursos para llegar al origen. Hay personas que traen un sexto sentido de nacimiento, logran conectar con entidades, con deidades o hasta con seres de otras dimensiones o otros planetas y esos también les dan un poco de conocimiento. Pero lo que sí es un hecho es que según el buen Javier Wolkoff, que es el que empezó a hablar de este tema, al menos muchas personas están empezando a replicar un poco la información de él, incluyéndome obviamente. Aquí estoy dándolo para todos los de la tribu, Total Mindset Tribe. También hay más personas que habían llegado a un entendimiento muy similar a base de otras cosas. Y justamente el Cábala, que igual más adelante podemos regresar a platicar, yo creo que considero, y según considera Javier, si sabes el juego y entiendes las reglas, lo demás ya es como entender un poquito el juego de la vida, pero el juego, que es el importante, el por el que estamos aquí, son justo los hacks que hemos estado viendo en esta serie de videos, los cuales te van a permitir poder generar una vida en la que puedas avanzar rápido en los estados emocionales, que es justamente como se juega el juego. El tablero eres tú y todo sucede en la mente. Y lo que nosotros como personajes de este videojuego tenemos que aprender a dominar es justamente nuestro estado emocional y el movimiento en el juego. El movimiento lo vamos a dejar justo para la siguiente sesión. Hoy vamos a hablar de lo que es a lo que le llaman vibrar alto y cómo se relaciona con otro hack que yo podría agregar, por eso lo voy a agregar como un paréntesis, que es si ustedes no tienen miedo a probar cosas diferentes y sienten el llamado, como yo lo sentí este fin de semana, de ir a una ceremonia justamente de psilocibina, de los niños santos o hongos psicodélicos, justamente estos honguitos que vienen de la naturaleza, del misceláneo, tienen una gran abundancia y conocimiento. Y de hecho, si ustedes se ven un documental de los muchos que hay en National Geographic, en Guy, en YouTube, en Discovery Channel, sobre todo este rollo de los hongos, se dan cuenta que es una red interna enorme que conecta a los seres vivos, o sea, conecta a los árboles y crean como un mapa neuronal debajo de la Tierra, lo cual fluye con ondas de sonido e información. Ya hay videos donde los conectan
a maquinitas o electrodos que le ponen ahí sus caimancitos a los honguitos y los ponen en un sintetizador de vibraciones y generan música y te das cuenta cómo crean patrones y crean música tan bella solamente por los impulsos que se están pasando eléctricos por estos honguitos. Entonces, imagínense esa naturaleza, esos millones de años de evolución para poder crear estas redes enormes, que de hongos hay miles de variedades y hay unos que literalmente pueden comerse el plástico, pueden y se comen y regeneran toda la química de los animales muertos para integrarlos a la tierra, comunican a las especies, o sea, literalmente un árbol a través de la red de los honguitos le puede decir, oye, por ahí del otro árbol que si puede me eche una raíz para que me aviente nutrientes porque yo ya llegué a un punto en el que de plano no hay agua y me ando muriendo de sed, ¿no? Y ese tipo de cosas, esa inteligencia viva está en los honguitos. Entonces yo les invito a que si sienten el llamado y no les da miedo experimentar, desde el amor propio, desde entender que este tipo de ceremonias te pueden acercar a encontrarte a ti mismo o irte al origen o despersonificar tu personaje, háganlo porque sí es algo que realmente recomiendo bastante. Vamos a entrar al tema. Ahorita hago un paréntesis de cómo me fue en esa ceremonia y un paréntesis un poquito más grande de cómo a mí me ha ido en general en estas ceremonias, como para que lleguen a entender un poquito el por qué. Creo que también es un hack del juego, entra como paréntesis aquí en vibrar alto, para elevar nuestra frecuencia vibracional. Pero de nada sirve, y de una vez lo digo, el ir a estas ceremonias, estar ahí un día y medio, decir, sí, Pachamama, abrazo árboles, yo amo todos, y tú sanas, sanamos todos, y darse todos abrazos y compartirse cómo todos son espejos de todos y se aman a sí mismos. Si regresas a tu vida normal y no aplicas lo aprendido y no sigues conectando con el origen, ¿verdad? Entonces hay que entender esto como un hack que por un momento te puede dar algo de conciencia, pero también hay que saber trabajarlo, concientizarlo y no verlo nada más como una experiencia más, sino como un entendimiento filosófico de quién eres y cómo puedes mejorar como persona para poder alcanzar el siguiente nivel de entendimiento de tu juego. Entonces vamos a hablar del hack 4 vibrando alto de esta serie del juego. Ok, esto de vibrar alto es una clave para nosotros pasar de vibrar en una tercera o cuarta densidad a poder vibrar en una quinta o sexta densidad. Todo es el estado emocional, porque vibrar alto siempre, y como lo dijimos en la clase anterior, va desde el amor propio. Ya que en el tablero del juego, que hablábamos en el tema anterior, siguiendo el orden de estos hacks de la dualidad, hablábamos como en el tablero del juego, que es nuestro cuerpo, estamos nosotros trabajando constantemente con los estados de emoción, ¿ok? Esos estados emocionales van en la dualidad desde el amor al miedo y el que nosotros podemos estar trabajando en esta inteligencia emocional para poder mantenernos siempre en el equilibrio, pero claro, conociendo nuestra parte oscura, tenebrosa, miedosa, y inclinándonos más al miedo para irnos más de lado. Se puede decir que un equilibrio perfecto es lo que va a buscar el juego hacer. Si estás muy vibrando alto, te va a mandar cosas para que vibres bajo. Y si estás vibrando bajo, a veces te va a mandar algunas esperanzas o destellas de luz a través de mensajes, personas, lo que le llaman milagros o tener fe de que todo puede mejorar, porque eventualmente las cosas cambian. En el tema siguiente del movimiento, pues vamos a ir profundizando en cómo pues la única constante es el cambio y hay ciertos ciclos de expansión y, ¿cómo se le llama lo contrario de expandirse? Retracción, ¿no? Retraerse. Entonces vemos que es natural estos ciclos. La inteligencia emocional y estar buscando acercarnos al amor va a ser lo que nos va a permitir el entendimiento a nuestro propio personaje y darle la conciencia para poder llevar nuestra vibración a niveles más altos. ¿Qué ventaja tiene subir nuestro nivel de vibración? Pues ya pasas, si pasas hasta la sexta dimensión, puedes incluso estar jugando en una dimensión en la que el tiempo como lo conocemos o la dualidad como lo conocemos ya no es la misma que para los demás jugadores. Y estas pequeñas percepciones de la distorsión del tiempo y la realidad son cosas que tal vez no se entienden muy bien hasta que las vives.
y una forma de vivirlas es justamente alterando la conciencia con sustancias que te distorsionen la expansión o el alcance de lo que puede percibir tu ordenador o tu máquina o tu decodificador que es tu cerebro, ¿no? Entonces sí es una experiencia que realmente recomiendo. Entonces, si nosotros estamos constantemente buscando información para reafirmar que queremos estar vibrando alto, acercándonos al amor constantemente, que eso es lo que significa vibrar alto, buscar que en tu dualidad irte más hacia el amor, tenemos que entonces rechazar por completo las cosas que nos den miedo. Por eso hablábamos mucho en temas anteriores y retomando junto con el alquimista también que vimos, el escuchar tu llamado va desde un salto de fe, de atreverte a experimentar y a buscar esa leyenda personal de decir, pues bueno, es una aventura, tal vez me pasen cosas en este desierto que es lo desconocido, tal vez puede que no regrese a ver a mi amada, que es como a veces salir de esa zona de confort, ¿no? Y todo va muy relacionado con esta fábula que leímos de cómo nosotros a veces nos vamos alimentando de miedo por la información que consumimos. Ya hemos dicho aquí en la tribu que el hecho de que haya mucha información allá afuera y que los programadores, según esta cosmovisión del juego, quieran constantemente mandarte cosas para que tú pierdas el juego de la vida, que es bajarte tu vibración, infundirte miedo, envenenarte, estar constantemente confabulando para que tú estés más enfermo, con menos energía, para poder empezar a jugar. Si tú estás constantemente enfermo, batallando con el miedo, en crisis, en polaridad de la dualidad del juego, que ya vimos que es el amor y el miedo, pero dentro del juego de la vida te hacen ser extremista, polarizarte, ¿ok? Bueno y malo, que es parte de lo mismo, lo hemos visto aquí en estas clases, de cómo es la misma energía pero en diferente vibración, pero aquí te polarizan para que estés de un lado a otro, para que seas consumista o para que seas de estos hippies que separan la basura y que piensan que están haciendo bien al mundo con separar los plásticos, pero consumen mucho plástico de todos modos. O que sean estos cuates que dicen, no, sí hay que apoyar a los pobres, pero lo hacen desde un amor propio y egoísta, que no está mal. Hemos hablado del amor propio egoísta, es una de las formas también de aquí el juego, pero pues es incongruente con el sentido de tus ideales cuando tú solamente defiendes un partido político, por ejemplo, aquí en México, que tenemos este partido casi socialista, comunista, donde apoyan a los pobres porque lo que compran es votos a través de apoyar a los pobres. Pero hay gente que los defiende solamente porque tienen sus 3,000 pesitos de beca o su apoyo de 2,000 pesitos al mes, según el rango y apoyo que reciban. Pero lo hacen desde un amor propio, no desde lo que es mejor para todos. Y lo que es mejor para todos es no polarizarte ni con el socialismo, ni con el capitalismo, ni con el feminismo, pero tampoco con el machismo, ni con quiero ser un gurú súper espiritual y llamar la atención y tener una secta y gente que me siga. Y si yo les digo, nos matamos todos porque va a pasar el cometa y mejor nos matamos y nos subimos a él, que me sigan, pues eso también es una polaridad. Y tampoco ser uno que odia al mundo y que solamente va a buscar ahí romperle el cuello a gallinas y pasarse huevos y hacer un montón de rituales y hechizos y cosas de brujitas porque mejor le voy al otro lado de la energía porque Dios me abandonó, entonces voy a ver si mejor Satanás me hace caso. Ese tipo de cosas que nos mantienen polarizados en este juego de la vida son distracciones para que no regresemos al origen. Entonces, el estar buscando la expansión de la conciencia, que es parte de este tema que hemos estado viendo en las últimas sesiones, junto con el tema del juego y los libros que hemos leído, es para que encontremos nosotros el equilibrio y regresemos a entender de qué trata esto, que según la cosmovisión que estamos analizando actualmente, esto trata de una simulación en la que vienes a experimentar, a buscar el equilibrio, a recordar quién eres y a irte al origen, no a polarizarte ni a distraerte en la dualidad de la vida o a decir es que me voy por el ego o me voy por el egoísmo, que es el egoísmo, amor a uno mismo al grado egoísta, no altruista, o que piensas que estás amando al prójimo, pero en realidad tú te estás descuidando al amar al prójimo porque por falta de autoestima das más a los demás por complacerlos
de lo que te das a ti mismo y eso también te está polarizando porque dejas de amarte a ti mismo por amar a los demás pensando que esa es la forma en la que así es la vida o así funcionas tú, que, bueno, como lo hemos visto en estos temas, pues claro que no es verdad que estar poniéndote en un segundo lugar sea parte de lo que viniste a hacer esta vida. O el solamente, bueno, yo solamente nací y crecí y me tocó pues cuidar a mis papás toda la vida y yo dejar mis sueños de lado, pues ni modo, así es la vida. Pues ya perdiste, hermano. ¿Sabes? O sea, tú tienes que encontrar un equilibrio, pero nunca tienes que dejar de ser una prioridad, nunca tienes que delimitarte del amor propio abundante hacia ti, porque la clave que vimos en estas sesiones del juego es transmutar todo hacia el amor, encontrar el amor en todo y amarte a ti mismo sobre todas las cosas. Oye, a un punto tan egoísta. Sí, incluso a la gente que es 100% egoísta, hackea el juego y le va bien. Cosa diferente de cómo la gente lo va a tratar, porque una persona que es 100% egoísta, las demás personas lo van a ver y lo van a tachar como egoísta. Entonces tal vez no se vaya a relacionar muy bien con los demás, pero él en su juego al amarse tanto de una forma egoísta, puede avanzar más en el juego, lograr sus objetivos y lograr también incluso más geometría y materialidad, que tampoco es clave del juego. Recuerden, el juego no sería justo si solamente las personas que crean geometría o crean riqueza o impactan a los demás o nacieron acomodados en una vida en la que pueden tener acceso a tener un carro y una casa y ciertas comodidades y lujos, y solamente porque tienen ese estilo de vida van a ganar el juego, no. Incluso la persona que está naciendo en un conflicto de guerra y que su vida está atentada todos los días, ellos tienen la misma oportunidad. Claro que es más difícil de ver desde las reglas del juego de la vida, pero desde las reglas del juego, de regresar al origen y ganar el juego. Entonces, nosotros tenemos las mismas oportunidades, no importa las condiciones. Recuerden que habíamos visto un ejemplo que dijimos que el juego te presenta como ciertas cartas, ¿no? Como cuando juegas póker. Y hablando de cartas, voy a aprovechar y voy a sacar la primera, 8, y te puede tocar que te salga en la primera mano cuatro ases, ¿no? Y si te salen los cuatro ases en la mano, pues la vas a tener evidentemente más fácil que al que le salga un par de dos y una carta alta y un mono que no ha salido para nada en la jugada de la mesa, y por eso pues no la tiene tan fácil, pero puede blofear y puede engañar al contrincante, hablando de las reglas del juego del póker, de que tiene una mejor mano y por eso le puede ir mejor, ¿sale? Pero aquí en las reglas del juego te puede tocar circunstancias muy variadas en tu vida y aún así no significa que puedas, porque te tocaron cartas malas, vayas a perder el juego. No, no significa eso. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de alimentar el miedo? Dejar de polarizarnos con estas cosmovisiones, conspiraciones, noticias y un montón de temas que luego la gente suele hablar que solamente producen miedo. A mí cada vez que en el grupo de amigos o la familia dice, ay, ¿ya viste en tal bar que una vez pasamos por ahí, balacearon a un narco allá afuera? Digo, está bien, pero pues ¿de qué te sirve saber eso? Y no es por mala onda, pero ¿pensaste un poquito antes de compartir esa noticia o solamente por el mitote y el chisme la compartes a todos tus grupos así? Y les hago entrar un poquito en conciencia para hacer entender, no por Grinch, no por llevar la contra, no por creerme el muy sabio y espiritual, porque tampoco se trata de llamar la atención y de encontrar validación. Eso también pues es una distracción del juego, el buscar validación y elevar tu ego por la admiración de otros. Recuerden que los puntos que te das por inspirar a los demás no es por la palabra, es por la vibración. Y si yo puedo, digo, decir mil cosas y la gente entra por aquí y le sale por acá, pues de todos modos no sirvió de nada. Lo que tienes que hacer es cambiar la vibración de la gente y tú no lo puedes hacer, la gente lo tiene que decidir. Tú solamente los puedes inspirar, darle una guía, darle consejitos, pero si la persona no escucha su llamado, entiende las reglas del juego y aplica el amor propio, entonces pues realmente no estás generando esos puntos de inspiración porque la otra persona es la que a fin de cuentas decide, ya que este es un juego individual. Entonces, parar de alimentar el miedo es eso, es como que tratar de eliminar esas formas en las que te llega y te manda a los programadores
un montón de información negativa para hacerte polarizarte o para bajar tu vibración. Por ejemplo, ahorita que en el 2020 confabuló el mundo entero y la mayoría de los gobiernos, cosa que se sabe hoy en día por todas las investigaciones que han hecho, y de hecho yo he tratado de hablar esto públicamente en mis redes y me han baneado y me han censurado y bajaron un montón mi número de seguidores y de audiencia para hablar de estos temas pensando que si hablaba en mi TikTok, en un en vivo, en mi Instagram, me iban a dejar y pues no, me censuraron, me bajaron un montón mis vistas y ahora decidí obviamente hablar de esos temas siempre por Zoom en lugar de estarlo hablando por redes sociales tradicionales porque se censura. Y por eso aquí sí puedo decir, en el 2020 el COVID fue un plan de la mayoría de las naciones, exceptuando tres presidentes de naciones, creo que son dos en África, y los cuales se negaron a participar en engañar a toda su sociedad y todo su pueblo de que el COVID era algo mortal y que la única solución para no enfermarte era vacunarte. ¿Qué pasó con estos presidentes que se negaron a implementar la vacunación forzosa en su país? Le dieron cuello. Este era un plan totalmente confabulado por la élite, que son programadores, para despertar a mucha gente indirectamente. El trabajo de los programadores es generarte miedo y es hacer que pierdas. Ese es su trabajo, su chamba y lo hacen bien. También lo hicieron que la gente que se murió más, y esto, qué bueno que lo digo en redes, porque se me dirán que soy fact checker de Facebook, información falsa, baneado, silenciado, no te vamos a mostrar a nadie para que nadie te vea. Eso fue lo que me hicieron por hablar de estos temas en mis redes sociales. Eh, ¿Qué pasa con el COVID? La gente se murió de miedo. Si comparamos a la cantidad de gripes estacionarias que suceden en los meses de noviembre, diciembre y enero, son las mismas cantidad de enfermos que el supuesto bicho del COVID. ¿Por qué pasa esto? Las personas cuando están entrando en estos meses, naturalmente por los ritmos del cuerpo, recuerden que todos somos como estaciones, como es adentro es afuera. Si vemos allá afuera los árboles que en la primavera florecen, se ponen verdes en verano, en otoño se retraen, se comprimen, se secan un poquito, el pasto se empieza a poner un poco amarillento y ya para diciembre pues se ve todo muerto y luego vuelve a renacer para primavera. Lo mismo nos pasa a nosotros, porque también somos un ciclo y ha sido alimentado este ciclo por el marketing y todo lo que es el tema de la información allá afuera puesta por la élite para que nosotros podamos entonces entrar en una en retracción normal de nuestro ciclo de vida, pero como le agregamos Thanksgiving, pan de muerto, tamalitos, romeritos, Coca-Cola, mucho alcohol en las posadas, empieza el frío, y empieza a circular la programación de te vas a enfermar, te vas a enfermar, hay influenza, hay COVID, la gripe aviar, la no sé qué, la no sé qué. Nuestro cuerpo naturalmente pasa por estos sistemas de limpieza y hoy sabemos que la enfermedad como la gripe común es el cuerpo diciéndote, hey, pon atención, cuídate, descansa, deja de llenarme de basura. Las personas naturalmente se enferman en esta época por cómo están comiendo. Los cambios de temperatura, el abrigarse, hace que la gente se mantenga más cobijada, sale menos al aire libre, toma menos sol. Eso naturalmente combinado te enferma. Si haces todo lo contrario a lo que te dicen, sales, te expones al frío, pisas el frío con tus pies descalzos. Ay, no ponte doble calcetín porque hace frío. No, mijo, que te programan hasta las abuelitas. Si andas descalzo te vas a enfermar. Programaciones estúpidas que aquí aplican, pero si vas a Rusia, los bebés los sacan en su carriola que se expongan al frío desde que son bebés, porque piensan diferente. Entonces, aquí nos han programado en esta cultura, con la televisión, con la sociedad, con las abuelitas que se creyeron todo lo que vieron en la tele, que aquí nosotros nos vamos a enfermar en esta época y es tan programado en el inconsciente colectivo que se da natural por todo lo que ya expliqué, comemos, nos exponemos menos al sol porque está haciendo frío, nos tapamos de más, lo que hace que el cuerpo pierda su capacidad de autorregularse y buscar su sabiduría y equilibrio interno, porque nos ponemos capas tras capa tras capa. No digo que no te pongas chamarra, a veces es obvio lo que tú sabes reconocer. ¿Qué pasó yo cuando me bañé un día y bajé de una sesión con el frío? Me empecé a enfermar, hice ayuno y me
desenfermé. ¿Qué hace la gente cuando se enferma? No, come bien, caldito de pollo y esto y lo otro. No digo que no ayuden las vitaminas y esa sensación de vibración buena y positiva de la mami con su caldito de pollo, porque hasta hay un libro que se llama Chicken Soup for the Soul y habla de cómo el caldito de pollo es más la vibración de amor que los nutrientes que te está dando el caldito. Porque, ¿qué es lo que te enfermó? El miedo. Cuando empezamos con este inconsciente colectivo en estos meses a que te vas a enfermar porque la influenza, porque el COVID, porque ahí está en el aire, porque vacúnate, campaña de vacunación, hey, protéjanse, todo eso genera miedo. Si bajas tu vibración y miedo, bajan tus defensas, aumenta tu cortisol, se inflama tu cuerpo. En un cuerpo inflamado es más fácil que las células se enfermen y todo empieza a irse en pique y la gente se enferma. Están estresados porque vienen muchos gastos, porque ya viene Navidad, porque hay que conseguir más dinero, porque si llega el aguinaldo, pero hay que repartir, pero todo subió de precio, ¿saben? Entonces se va a acabar el año, ¿cómo va a iniciar el siguiente? Y hay los impuestos y todo eso está destinado y programado para bajarte tu vibración. Y eso es que tú te polarices al miedo. Todo lo que les hablé de las estadísticas de antes de que le llamaran COVID a todo este efecto de meterte miedo y enfermarte, si ustedes investigan, es la misma cantidad de personas que normalmente se enfermaban de gripe, las que se enfermaban de COVID. ¿Cuál fue la diferencia? Hubo una campaña de billones y billones y billones de dólares para tener a la gente tan en miedo en todos lados que mucha gente se murió de miedo. Entonces, ya que entiendes cómo funciona el juego, cómo los programadores están haciendo que pierdas el juego, te das cuenta cómo hubo tanta gente que se murió de miedo. Oye, Marco, pero si yo tuve una tía, una abuelita que en verdad sí se enfermó y se murió, también lo que te daban las vacunas te enfermaba más que la misma enfermedad y está comprobado. Allí hay un montón de papeles científicos que hablan de esto. ¿Cuántas mujeres embarazadas no perdieron a sus bebés por la vacuna de COVID? Miles. Las personas que naturalmente se iban a morir se murieron, pero ahora se murieron más por el efecto del miedo. O sea, hay que entender cómo nosotros tenemos que eliminar por completo cualquier programación de los programadores para sentir miedo. Y yo les dije, cuando les hablé de que iba a haber una ceremonia, ¿qué fue lo primero que les dije? Si te causa miedo meterte una droga y lo desconocido, no lo hagas. Si alguien te dijo, no, mijo, no lo hagas porque tu tía está esquizofrénica y a tu tío Pepe se le botó la canica también en una ayahuasca y nunca bajó, pues te están metiendo miedo. Si tú te la crees, pues mejor ni vayas. Eleva tu vibración, amplía tu conciencia, siente el llamado y aventúrate con fe una vez que estés listo y sin miedo. Si estás con miedo, ni te avientes. A veces el miedo es bueno como para tratar de romper el instinto de supervivencia, porque el miedo solamente te sirve para cuando estás huyendo de una presa o para no caerte, ¿no? En un momento en el que hay. Porque el miedo natural, y lo hemos dicho aquí de los bebés, ¿cuáles son? Ruidos altos y las alturas, perder el equilibrio. Son los únicos miedos. Si ven una serpiente, un alacrán, un bebé de un año inocente, no le va a tener miedo. Lo aprende con la programación de su sistema de creencias. Los bebés vienen puros y vienen oro. Y todo el miedo y toda la cochinada de las creencias limitantes de otros, de la sociedad, de los programadores, de toda la información que te causa y te polariza el miedo, es lo que nos va volviendo plomo. Entender todo esto y ser tu propio alquimista es lo que te permite luego transformarte otra vez de nuevo al oro. Y una de las cosas que tenemos que entender en este hack del juego es buscar vibrar alto al dejar de alimentar el miedo. Entonces, ya nosotros, si nos ponemos de conspiranoicos, cosa que hemos hablado aquí en la comunidad, como pues leer información está bien, pero si estás leyendo demasiado conspiración, oye, que a JFK lo mataron porque pues era novio de Marilyn Monroe y los dos ya sabían que había alienígenas y querían revelarlo a la sociedad y por eso les dieron cuello. Está bien, ¿y de qué te sirve eso? Nomás estás generando miedo de que hay conspiraciones, de que la CIA lo mató. Pues la CIA también ha desclasificado un montón de documentos que son reales de cómo hablan de que esta es una simulación.
el proyecto Getaway Process, que yo tengo por ahí una historia destacada en Instagram, que está en inglés, pero son meditaciones de cómo lograr sueños lúcidos, fue información que se desclasificó de la CIA. La CIA literalmente nos ha dicho que vivimos en una simulación holográfica. Eso ya nos lo dijo y es desclasificado. Y si tú quieres creer a los científicos, pues la CIA ahí está y contrata a los mejores científicos y luego oculta la información que encuentra porque eh, ahora sí que color, se da cuenta que es demasiado importante como para que todo el mundo lo conozca porque se le sale el teatrito de las manos y ya no pueden controlar tan fácil. Nos han dicho también, pues que sí, que efectivamente hay contacto con extraterrestres. Han dicho la CIA también que sí, que han recuperado cuerpos de seres de otras dimensiones, así como sus naves. También nos han dicho sus documentos clasificados que pues también hay cosas abajo del agua que no podemos explicar, que les dio más miedo a la NASA, que originalmente exploraba el fondo del océano y que por eso mejor se fueron al espacio. ¿Ok? También eso nos ha dicho que posiblemente el espacio no es espacio, que en realidad es agua, ¿no? Hay tantas teorías que podemos nosotros encontrar si le escarbamos, pero ¿qué creen? No sirve de nada si te causan miedo, de nada, para nada sirve. Sí, nos han engañado, sí, las antenas de 5G me matan, literalmente donde hay tienen antenas de 5G, se mueren los pájaros, los árboles se marchitan, la gente se enferma de ciertos tipos de cáncer cerca de esas antenas. ¿Y está pasando? Sí, sí está pasando. Se ha descubierto que hay láseres que queman desde el espacio, literalmente pueden quemar algo y se han hecho muchas conspiraciones de que si los fuegos a veces son intencionados para contaminar más el ambiente y mantener a la gente enferma, que no les dé tanto el sol, porque el sol pues es una medicina natural y lo que quieren es que nos echemos medicinas artificiales. Sí, se invierten miles y miles y miles y miles de millones de dólares en la investigación del cáncer cada año y sin embargo, lo único que se ha encontrado es más formas de matarnos y no de curarnos. Sí, el mundo está al revés y los que nos quieren disque curar en realidad nos quieren enfermar. Sí, ahí estamos en esclavitud moderna llamada trabajo, donde literalmente nosotros tenemos menos beneficios que los esclavos negritos de la era de los 800 que cultivaban algodón, porque al menos ellos tenían casa, comida, abrigo y podían tener familia y vivir con su familia sin tener que pagar un peso a causa de trabajo. Nosotros hoy en día en esclavitud moderna, pues sí trabajamos, pero aparte tenemos que pagar todo eso. Ya no nos lo da gratis un empleador o un dueño. Entonces, si nos ponemos a pensar, claro que estamos en un mundo en el que hay demasiadas razones por las cuales tener miedo o por las cuales vibrar bajo. Pero yo lo que te invito es que aunque esté toda esa información ahí y sea real y sea existente, y sí, nos quieran enfermar y tener más débiles y menos conscientes, más dormidos, con menos energía, más enfermos, cada vez más deteriorados, pobres y más llenos de cáncer y gordos y obesos y deprimidos. Todo eso es real. Así nos quieren los programadores. Es parte del juego. Esos son los malos o los contrincantes que en el juego tenemos que pasar. Así como el Mario Bros. Tiene que saltar por encima de las tortuguitas y tiene que esquivar los fueguitos y las plantitas que te muerden, yéndonos al juego que todo el mundo ubica, ¿no? Para no mencionar juegos más, y más para acá, más nuevos, ¿no? Es parte del juego que los programadores nos quieran tener mal. Eso hay que entenderlo y no hay que alimentarlo. Hay que saber que están ahí y no concentrarnos en que nos afecte. Sí, es parte del juego. La siguiente vez alguien te mande, ya viste que no sé qué ahora lo que van a hacer y que va a estar más difícil el próximo año porque esta nueva ley, estos y nuevos impuestos y esto que, bla, bla, bla. Ok, no te afecte tu tablero de juego. Tu estado emocional, no entres en todo el rollo de seguir la corriente a la gente que solamente está haciendo cosas para victimizarse de las reglas del juego de la vida. De, ay, cada vez más difícil, cada vez más pobres. Está bien. ¿Y qué sí puedes hacer, güey? Pues métete hasta estudiar libros de finanzas personales, de inversiones, ve viendo de emprendurismo, sale de tu zona de confort, muévete, muévete, muévete. Lo vamos a ver en el próximo tema del movimiento, todo lo que tienes que hacer, porque si te estancas, si te quedas quieto, esto es como serpientes escaleras,
te cae una escalera y pum, te puedes ir hasta el inicio nuevo. Y en la escalera, en lugar de subir, pum, te tropiezas, estás para abajo, ¿no? Cuando te detienes y te dejas de mover, las cosas dejan de suceder y puedes retroceder bastante. Por eso en el siguiente tema del movimiento vamos a explicar cómo ir hackeando constantemente y eso es habla de salir de tu zona de confort. Lo hablamos en el general del juego, pero básicamente vamos a explorarlo en el tema del movimiento. Nosotros, ¿cómo sí podemos empezar a vibrar alto? Pues buscar formas en las que te hagan conectar con el origen. Y aquí es donde entro con el paréntesis de, yo he encontrado una forma en la que leyendo todo este tema del juego, escuchando los podcasts de Wolkoff, explorando con otros autores y viendo si se relacionan o es parecido, me he dado cuenta que todos hablan de ir al origen y el origen es despersonificarte de este personaje. O sea, yo dejar a este Marco que he hecho. Lo he hecho antes y he matado a mi personaje varias veces porque pues he sido deportista, he sido inversionista, he sido influencer, he sido networker, diamante, multinivelero, este, pues he sido novio, prometido, proveedor, que ahorita no soy. O sea, he sido demasiados personajes en este juego de la vida que me he encontrado que despersonificarte y soltar el viejo personaje para buscar una evolución desde la transmutación al amor y al crecimiento y expansión de tu personaje, va creando mejores versiones y mejores niveles de juego de la vida para ti, lo que te crea más materialidad o más geometría, como dice Wolkoff, ¿no? Sí te da más cosas y te da más experiencia y poder de decisión y aventuras y posibilidades y muchas cosas más. Claro que te las da, pero si no te las va a dar si tú no sigues avanzando en el juego y si tú no te dejas de caer en la tentación de vibrar bajo, polarizarte o olvidar realmente al origen. Siguiente cartita. Ahí está. Esta forma de vibrar alto que yo he encontrado es justamente con las ceremonias, estas ceremonias de meditación, de yoga, de respiración profunda, pranática o hasta respiración de fuego que te altere a un nivel de conciencia donde te mantenga en presente, que es muy importante y lo hemos hablado incluso fuera del tema del juego. Ve, curiosamente aquí está el poder de la hora, ¿no? Que ya llegaremos a él en algún punto aquí en la lectura del mes. Pero el estar en presente respirando te quita del miedo, porque el miedo, a no ser que sea una cuestión de vida o muerte, supervivencia, que te va a atacar un depredador, se te va a temblar el mundo, lo que es algo así de emergencia, el respirar te trae al presente. Y en el presente no hay miedo. Ya lo habíamos hablado en el poder de la hora, ¿no? Entonces, si nosotros estamos constantemente regresando al presente y eliminando el miedo, vamos practicando el dejar de darle el poder al miedo. Por eso es tan importante regresar al presente. En otra sesión sí dimos un poquito de importancia a qué se le puede sacar de bueno al miedo, porque recuerden, la idea es transmutarlo siempre al amor. Siempre. Puedes sentirlo, permítete sentirlo, pero avanza, no te quedes ahí, no te estanques. Te quedas ahí, ¡pum! Te caes como en serpiente de escaleras y te toca la serpiente hasta el inicio del juego. Y el inicio del juego puede ser, vuelves a quebrar, te vuelves a encontrar solito, desamparado y renaciendo después de tocar fondo, pierdes toda la materialidad, geometría o relaciones que hayas creado, te dejas de mover, te caes. Eso tienen que entenderlo. Para seguir vibrando alto, entonces busca estas formas. Si la yoga, las respiraciones o ceremonias con medicinas como peyote, como ayahuasca, como los hermanitos niños santos, que son los honguitos, o el bufo alvarius, que es el veneno de cierta especie de rana, que también tiene DMT, o estas otras medicinas y raíces que podemos encontrar que te alteran los estados de conciencia que científicamente se ha comprobado cómo detienen el proceso mental donde se figura el miedo y regenera ciertas conexiones neuronales que abren caminos y procesan la realidad de forma diferente. Claro que te distorsiona la visión del tiempo, la percepción de lo que nosotros creamos como ilusión del tiempo, porque el tiempo no existe, es una ilusión que nosotros creamos. Decidimos crear lunes, martes y miércoles, 7, 8, 9 de la mañana. Es una invención del juego de la vida, pero no es una ley como tal. Todo está sucediendo ahorita, al mismo tiempo en todas partes, y las que parecen vidas paralelas como en una línea de tiempo que va del cero al más y del cero al menos cero,
eso en realidad no existe. Todo está sucediendo al mismo tiempo y justamente en estas ceremonias hay personas que logran encontrarse con sus otros yos, porque así como tú estás ahorita en tercera densidad, tal vez cuarta, si ya estás un poquito más trabajado y consciente, o porque cuando vas a dormir, pues ya te das cuenta que puedes crear con tu mente cosas, personajes, lugares y manifestar que eso es estar en cuarta, pero en tercera también puedes hacerlo de manera inconsciente y consciente, ¿no? Y crear una geometría muy buena cuando estás vibrando en cuarta, con mayor grado de conciencia. La forma en la que tú puedes irte entonces a quinta y sexta es buscando regresar al origen, despersonificarte, moverte hacia y buscando transmutar todo al amor, que es lo que le llaman vibrar alto. Nosotros entonces podemos encontrar muchos ejemplos de personas que incluso van por la vida quejándose, pero en realidad sus acciones son de vibrar alto. Así que nos podemos encontrar gente que va a la iglesia, dice que muy persinada, y sí, Jesucito y la chingada, pero se voltea y luego está transmitiendo miedo y quejándose al punto que a los demás los baja de densidad. Entonces no está vibrando alto, por más persinada que sea la aleluya, como dice acá mi querida Claudia. Si está muy aleluya y todo, pero cuando sale trata de bajarle la densidad a todos contándoles cosas que los hagan sentir miedo, entonces está siendo incongruente, entonces no está vibrando alto. Vibrar alto es elevar y crecer en el juego. Podrá ser muy personada, muy espiritual, muy lo que tú quieras, muy yoga y así, pero si estás vibrando bajo la mayor parte del tiempo, entonces de nada te sirve casarte con ese personaje espiritual si no lo llevas a cabo. Lo importante es estar vibrando alto. Si estás tú disque vibrando alto, pero sales a manejar y apenas alguien hace algo que no te gusta y ya estás mentando madre y te enojas por todo, pues no estás vibrando alto. En realidad simplemente te convences que eres buena persona, pero el estado de emocional en el que se juega tu tablero es explotar al mínimo, pero mínimo razón que tú le permitas ser, el dejar tu amor propio, porque estar en amor propio es que no te afecte lo externo, porque tú sabes que todo es mental y todo es un juego individual. Entonces, obviamente, ¿por qué te dejarías afectar por cualquier cabrón que no puso su direccional y te aventó el carro? Simplemente frenas y lo dejas ser y le deseas lo mejor y le dices, yo me amo a mí mismo, como me amo a mí mismo, te puedo amar a ti con todo y la pendejada que acabas de hacer. Que te vaya bien. Dios te bendiga, ¿no? Y sigues con tu camino y le deseas lo mejor. Por más que el personaje anterior que vibraba abajo le pudo haber mentado la madre y durar media hora, sí, pinche tráfico y la verga y la gente pendeja y que no sé qué. De nada sirve que hagas yoga y seas muy espiritual y la chingada si a la primera te sacan de quicio y te hacen vibrar bajo. Vuelves a entrar en un estado entonces de miedo. Solo tú sabes, porque eres la única persona que se va a juzgar cuando el juego se termine, si las cosas que haces las haces desde el miedo o desde el amor. No existe nadie aquí que va a venir a decirte, oye, tú estás vibrando bajo, entonces estás alimentando el miedo. Nadie te lo va a venir a decir, tú eres la única persona que sabe realmente por qué haces las cosas. Entonces, tú pregúntate todo el tiempo y respira de manera consciente, estate en el presente, que es donde no hay miedo, y recuerda que tienes que estar en ese estado vibracional para poder sentir realmente la falta o el amor, que es la falta del miedo, ¿no? La otra polaridad. Ahorita en las ceremonias, retomando un poquito el tema, que este fue este paréntesis de cosas que sí recomiendo para vibrar alto, pues tampoco sirve de mucho que te eches una o dos ceremonias al año si sigues alimentando el miedo en cuanto se te acaba el efecto psicodélico del amor propio que te da el conectar con el origen un ratito. Tienes que hacer una práctica constante y diaria, así como estos cuates de los alcohólicos anónimos dicen, no, pues un día a la vez, solo hoy no tomo, solo hoy estaré sano, solo hoy estaré sobrio. Así tenemos que manejar nosotros nuestra vida. Solo hoy vibraré en amor propio. Solo hoy me elegiré y al elegirme a mí mismo es evitar alimentar el miedo. Solo hoy me trataré con abundancia y me daré con amor propio las cosas que yo sé que merezco. Solo hoy invertiré en mí porque yo soy la inversión más importante que tengo que hacer. Solo hoy hazlo.
trátate con abundancia, porque si no lo haces, te estás tratando entonces con miedo, ¿no? El ejemplo básico que decía Javier, decía, yo tengo un perfume muy caro, pero luego me caché que no me lo daba porque decía, es que si me lo pongo mucho, se va a acabar. Pues, ¿qué tiene que se acabe? Entonces, tú estás teniendo miedo que en un futuro no vas a tener dinero para comprar otro. Vive la vida sin miedo y sin carencias. Sea abundante contigo mismo, porque esa es una cosa que te hace ser una congruente con el amor propio y conectarte con el origen desde el reconocimiento de que te mereces también esa abundancia. Entonces, no escatimes en ti. No te estoy diciendo que seas inconsciente económicamente, que es diferente. Tampoco puedes ir a agarrar, ay, sí, amor propio, déjame compro este jacuzzi y no puedes ni costear el pago del agua ni de la calefacción. Pues no, o sea, tampoco es estarte chiquearte con cosas que no necesitas. Es el analizarte y juzgarte porque solo tú lo puedes hacer. Recuerda que tú eres tu Dios, entonces tú eres parte de Dios en el lado del jugador. En este personaje, pues tú eres observador, personaje, director, guionista, eres todo. Pero hasta que no eres consciente, no controlas bien el personaje. Puedes ir como no jugador, que es non-playable character, o puedes ir también como un eh, voluntario que vino a ayudar a otros y le hace la vida difícil a otros porque es parte de lo que ese personaje te pidió justamente que lo ayudaras en esta simulación, a estarlo chingando como un padre abusivo, darte zapes, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado aquí, chiste local, pero hay contratos kármicos que ya hemos hablado de eso, de cómo hay personas que vienen al parecer que te hacen la vida difícil, pero vienen a enseñarte por las malas o mostrarte incomodidad o dolor en un área para que pongas atención a esa área y la trabajes. Yo a veces digo, ahorita tenemos una bola de tibios en esta nueva sociedad que la gente dice, ay, no puedes bullear a esta persona porque como no se acepta a sí misma y quiere que todo el mundo la acepte como es y aceptó que tiene que ser muy diferente y que todo el mundo la acepte como es. Yo a veces digo que vuelva el bullying porque pues hay muchos gorditos que si los chingan de que son gorditos, les duele tanto ese punto que van y lo trabajan. Pero no, la sociedad ha cambiado mucho al punto de que eso ya no lo ve bien. ¿Y qué hace? Hace gente débil, ¿no? Hay una frase que dice que las generaciones de hombres fuertes crean no sé qué y el no sé qué, crean no sé qué y no sé qué. No sé si han escuchado esa frase, no me la sé de memoria, pero justamente creo que estamos en una sociedad que ha permitido tanto el que las personas no identifiquen su dolor por tratar de dejarlo ser y no llamar la atención como un dolor constante a ciertas personas que a veces necesitan eso para tocar fondo, para que les duela más y que lleguen ellos solitos y se den la mano a su versión tirada, caída y sufriendo, decirle, órale, levántate, cabrón, porque solamente yo te puedo levantar. Y entonces hay veces que yo digo, es que el bullying ayudaba a que la gente se hiciera más fuerte. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando al feo lo rechaza la guapa? Y le dicen, no, estás bien feo. El vato ahí se pone mamado, dice, "Ah", y órale, fume, y cambio por completo. Pero si crean sociedades débiles donde no existe eso, a ese mismo güey, ay, pobrecito, que no sé qué, termina siendo feo toda la vida y nunca sube su autoestima porque no le dolió lo suficiente. Porque yo le digo, está bien hacerte la víctima. No, es que así no funciona esto. Si cuando tú te enfermas, es tu cuerpo diciéndote, hey, te duele aquí porque tienes que poner atención a esto. Hey, me enfermé así porque te metiste tantas chingaderas y te estresaste tanto que tienes que descansar porque tu cuerpo ya te pide descanso. Pero la gente no entiende que es el mundo al revés. Es poner atención a no tratar de mitigar y tapar los síntomas como la ciencia nos ha dicho a veces. Ah, esto es esto, pum, deja apago el síntoma, apago el foquito que me dice que está mal, pero solamente apagué el foquito. No trabajé la raíz de por qué el foquito se prendió. No, si me vieron una historia, subí una historia a través de cómo los médicos te curan. Estaba el check engine de un carro y llega con un taladro un güey y taladrea la luz del check engine. No checa qué es lo que está mal en el motor, solo apaga la luz. Y así muchos médicos nos han dicho, ¿eres diabético? Tómate esta pasita toda tu vida y vas a estar bien.
te apaga el foquito. En lugar de decirte, a ver, güey, estás gordo porque tragas un chingo de azúcar, comes 4 o 5 veces al día, cuando lo ideal es comer una o comer una vez cada 2, 3 días, y estás tragando 5 veces al día, le estás metiendo azúcar, estás metiendo tanto procesado y pendejada de comida que te sacaron en los anuncios y en los comerciales, pensando que es comida real, cuando es pura comida de laboratorio hecha por científicos que les pagan y lo hacen por amor propio y egoísta, a tener dinero y a vivir bien, a ganarse la vida, para envenenarte y hacerte adicto. Y la gente no lo ve. Y van con el médico que les da una pastillita toda su vida y al final se quedan ciegos y les amputan una pierna y se mueren de diabetes. O sea, perdón, pero yo sí bullearía a todos los diabéticos, y incluyendo a mi propio padre, lo buleo cada vez que puedo y lo mando a caminar y al ejercicio, porque no es posible que se hayan programado tan fuertemente por la televisión y por la sociedad a comer mal, ser sedentarios y echarle la culpa a la genética. Es increíble, ¿no? Pero bueno, déjame un traguito de agua. ¿En qué estábamos? Entonces, las ceremonias, ya para entrar en el tema, a mí me han permitido despersonificar de Marco. Literalmente yo he olvidado quién es Marco. Yo he hecho varias medicinas, para mí las más trascendentales fue ayahuasca 1, ahí literalmente sentí que me morí y volví a renacer. Morirme fue sentir como mi cuerpo se apagaba y vivir mi mayor miedo. Mi mayor miedo después de una vida muy intelectual, muy leída, muy consciente, muy analítica, muy algorítmica, porque también estudié programación informática y electrónica, muy ingeniera también se puede decir, ingeniería en tecnologías electrónicas. ¿Qué pasa? Acumulé tanta información y yo soñaba con saber todo lo que se tenía que saber, que mi mayor miedo era no poder controlar eso que sabía, o sea, volverme loco. ¿Y qué creen que pasó? Al experimenté mi mayor miedo. En algún punto en ayahuasca yo no sabía quién era. Yo no sabía qué estaba pasando por mi cabeza. Yo no entendía si me estaba hablando yo o quién me estaba hablando. Yo lo sentí como la pinche locura. Y dije, ah, cabrón, este es mi mayor miedo a ese momento, digo. Creo que la gente evoluciona y cambia, y estoy hablando desde de una experiencia que tal vez fue hace como 10 años, no sé ni cuánto ha pasado desde la primera vez que probé una medicina de este estilo. Luego, ahí me morí en ayahuasca 1, renací, sentí el amor, me cambió bastante. Quisiera encontrar el video que grabé, pero me lo borraron de mi Instagram. Entonces sí tiene que haber sido por ahí del 2014, más o menos ese video. Pero bueno, a ver si lo encuentro luego en un archivo. Aquí en Dropbox guardo todo, entonces a la mera si lo encuentro, lo revivo para volver a recordar a mi yo de ayahuasca 1 y tenerlo presente, todo el conocimiento que en ese momento encontré. Pero lo que sí es que pues me morí, enfrenté mi mayor miedo, reviví, vi alebrijes, empecé a ver cómo la Matrix se distorsionaba, vi colores y patrones como muy huicholes, como muy de rombos de colores, veía líneas en el cielo, eh, sí, pues aluciné alebrijes, animales de colores, sentí el mayor miedo, sentí cómo se apagaba mi cuerpo y renací desde un amor, y por un momento perdí la cordura de saber quién era yo. Entonces, uf, todo eso fue romper el personaje. Luego también me pasó que en Honguitos, fue como el Honguitos 3 o Honguitos 4. Al principio no conectaba bien con la medicina, me faltaba depurar varias cosas, hacer una sanación. Cuando logré conectar bien, que para mí fue trascendental, un rapé que hice descalzo en la tierra, en un ambiente totalmente natural, después de perderle el miedo a la experiencia, porque las veces pasadas me había enfermado de sinusitis y de asma y de flemas, o sea, literalmente me había enfermado durante la ceremonia y estaba en el baño, vomite y vomite y vomite flemas. Ya cuando lo hice bien, que fue como la cuarta vez en Honguitos, fue toda una experiencia en la que también dejé de saber quién era yo. Por un momento yo pensé que era un amigo mío. Estuvo bien loco. Yo pensé que era un amigo mío, él pensó que era yo. Nuestras almas como que se encontraron en el no espacio-tiempo, y cuando aterrizaron, por un momento dije, ah, cabrón, si aterrizé en el cuerpo que era porque no sabía quién era yo y no me reconocía.
Ahí también empecé a ver cómo se distorsionaba el tiempo y espacio porque pasaban prácticamente 10 de la mañana a 5 o 6 10 de la noche a 5 o 6 de la mañana el día siguiente y yo lo había vivido como si hubieran sido días enteros. Pasaba un minuto y podía sentir que había pasado una hora. Era una sensación en la que te das cuenta también que el tiempo no existe, es una ilusión. Eh, entonces, eso me pasó. Luego con el bufo Alvarius, con el sapito, al fumar el sapito, inmediatamente después de un buen jalón, se me puso la mente en negro, mi cuerpo perdió totalmente las fuerzas, me desvanecí, me cacharon, caí y sentí el éxtasis de no saber quién era, de no saber dónde estaba, de no entender que este era un tablero, un juego, una simulación, estar flotando en lo negro, pero sin yo estar flotando con un cuerpo. O sea, no me personifiqué con ser una materia o con ser un ser. Simplemente existía y sabía que era parte de todo. El amor tan profundo que yo experimenté con Bufo Alvarius, para mí no hay otra palabra que es regresar al origen. Siento que por fin pude tener una probadita de lo que es Dios, de lo que es el amor profundo, incondicional de la materia y del todo, y también sentí de alguna forma que estaba conectándome con el jugador que sabe que es Dios. Entonces todo eso me pasó en cuestiones de 5 o 6 minutos y lo que experimenté fue un éxtasis, un placer absoluto e inmediato que me cambió totalmente la percepción de la vida también. Ya luego, posteriormente, he hecho más medicinas, no han sido tan profundas y trascendentales como ayahuasca uno, bufos alvarius uno, sapito y como honguitos 4. Yo creo que ya después de honguitos 4 he hecho otras dos que han sido como Disneylandia para adultos, mucho placer, muchas alucinaciones, ver aliens, sentirme en otras vidas, o sea, y ya que ahora entiendo que me estoy conectando con la conciencia de este ser multidimensional que soy yo como jugador, que está experimentando varias vidas a la vez, e irme a diferentes personajes. Hoy me han dicho un par de personas que son medio brujitas que tengo un personaje también relacionado con el tema egipcio, también he alucinado un poquito con eso de los egipcios, también he alucinado un poquito con cierta especie de aliens, donde una corazonada y una vez que volteé en plena ceremonia y dije, que brille la estrella de donde tengo una vida. Y brilló una estrella, no tenía forma porque te quitan los celulares en las ceremonias de decir, ahí es Sirio, o ahí es Orión, o allá es la constelación, bla, bla, bla. No tenía forma, pero algo en mí me dijo, estás viviendo una vida ahí. Entonces, ese tipo de cosas son las que nomás te pasan cuando se hace una ceremonia. Por eso yo les invito ampliamente a que se lleven a experimentar una experiencia como esta cuando le pierden el miedo a lo desconocido. Datos importantes que se ha visto, no porque yo quiera meterles miedo, pero porque pues, hay gente que se ha quedado en el viaje. Mi mamá es psicóloga, trabajó en hospital psiquiátrico. Ella me lo puede decir y muchos libros se lo pueden decir. No quiere decir que sea imposible que lo hagan, quiere decir que tiene que hacerlo con mucho más cuidado en menos dosis y por alguien que sí tenga bastante experiencia en el camino de la sanación y de la guía de las medicinas. No cualquier hijo de vecino que hizo yoga, se dio dos plumazos y se empezó a dar terapias. Tiene que ser una persona más trabajada en el camino y la enseñanza y si se fue al Amazonas a estudiar con los chamanes de la selva que sacan la raíz y la cocinan ahí en calderos, qué mejor, porque son cuates que saben más y a veces su maestría para llegar a esto es meterse de ayahuasca a diario por meses. O sea, es una cosa impresionante. Pero lo que voy es, esas personas que tienen que cuidar son personas que familiarmente hayan tenido brotes psicóticos o esquizofrenia, porque puede ser un golpe tan choqueante para la mente el despersonificarse que ya no alcanzan a aterrizar de nuevo. Personas que tal vez hayan tenido o estén viviendo algún tipo de crisis espiritual, de haberse perdido en el camino, de haber experimentado con energías que no conocían, de haber, pues ahora sí que convivido con personas de vibración baja o que se sabe que hacen cosas de religiones que le dan al lado oscuro. Ese tipo de personas también y la convivencia con ellos te puede dejar marcado un cierto parásito espiritual que si el guía no sabe proteger bien tu cuerpo y
y hacer este tipo como de rituales de una forma en la que te proteja, te sana, te limpia antes de cualquier cosa, dicen que pues puedes vulnerar un poco tu conciencia al punto de que pues ese parásito agarra un poco más poder y es por eso también que hay gente que pues, parece que se les mete el chamuco o empiezan a ver cosas raras después de que salen de un viaje, pero normalmente es por un tema psiquiátrico, porque el brote psicótico que iban a tener en algún punto, tal vez cuando tenían 70 80 años, se les iba a zafar el tornillo, se les puede zafar antes por la medicina sin haberla hecho bien o la dosis adecuada o con la guía correcta. Entonces es lo único como de riesgo que yo le veo y ojo, yo he ido con gente que tiene mucha experiencia y a estas personas incluso con psiquiátricos fuertes, con temas de intentos de suicidio y cosas así, aún así les pueden dar con una guía más espiritual, más cañona. Yo no entiendo muy bien porque yo no soy chamán ni así, pero ellos energéticamente están en varios cuerpos a la vez, protegiendo a una persona que puede ser más vulnerable a que le pegue en el lado oscuro la medicina en lugar de llevarlos al origen, que es hacia el amor. Lo bonito de la medicina es justamente que te va a dar lo que tú necesitas a nivel espiritual, a nivel físico, incluso a nivel mental. Y sobre todo yo creo que sí es un tema muy emocional. Yo en cada una de las ceremonias que he hecho siempre lloro, siempre saco cosas que pensé que ya tenía sanadas. De cierta manera hay gente que dice que no está bien porque te hace recordar cosas que tú ya habías como bloqueado. Yo siento que está bien porque yo, como lo dice Homero Simpson o como dice Shrek, mejor afuera que adentro. Entonces, si me hace chillar, así sea por una exnovia a la cual él tiene rato que no pensaba o lo que sea, pues está bien, qué bueno que lo saques. Sacarlo y expresarlo es mucho mejor que guardártelo. Hay gente que se sabe que después de una vida llena de rencores y cosas que no se atrevieron a decir, terminan desarrollando un cáncer y terminan muriéndose porque se enferman a sí mismos del propio miedo, del propio pues sí, lo contrario del amor, miedo. El rencor, las emociones fuertes negativas de vibración baja, te enferman tu cuerpo. Por eso también se hacen purgas. Y las primeras veces que haces ceremonia es normal que vomites un montón de cosas. Es normal, esa es la forma en la que el cuerpo se va purgando. Como vieron ahorita, yo me purgué antes de esta ceremonia con unas buenas sonadas después de un rapé. Esa fue mi pequeña purga que ahorita estoy pues, medio limpio, ¿no? Sin entrar al ego espiritual, nunca se sabe, pero pues acabo de hacer una ceremonia hace unas horas y todavía hasta las 2 3 de la tarde seguía viendo un poco borroso de que mis ojos seguían un poquito dilatados de la medicina y sigue trabajando después de un tiempo, no es como que pasa la noche y se pasó, ¿no? Pues te queda en el cuerpo y sigues liberando un poco de emociones. Durante la ceremonia a veces de repente lloras porque estás escuchando una canción que te dice, sabe qué, abuelita? Y en ese momento, pum, conectas con la abuelita y dices, ay, no le dije esto y se murió. Y te entra el llanto, ¿no? Y luego, no sé qué, el niño interno, ay, sí, mi niño interno, sí, y llora. Ay, que mi papá, ay, mi papá, ay, mi mamá, ay, que mi exnovia, ay, mi exnovia, ay, mi exmarido, ay, mi exmarido. O sea, empiezas a recordar cosas que pensabas que ya no estaban conscientes, pero te las vuelve a regresar la medicina y te hace soltar. Entonces la gente berrea, llora, ríe, se carcajea, un montón de emociones y parece como que en ese momento no las controlas muy bien, pero a mí me ha pasado de todo. Hay unas que he llorado mucho, otras que me carcajé, otras que me he parado a bailar y hacía allá un frillazo de la shed, porque la naturaleza descalzo en el pasto al lado de la fogatita y estás bailando porque disfrutas tanto de la vida y conectas con el origen y con el amor propio, que en ese momento, claro que te sientes muy pachamama y muy conectado con todo y todos somos uno y si yo sano, te ayudo a sanar a ti, bla, bla, bla. Y justamente sí tiene algo de cierto el hecho de que como todos somos uno, al fin de cuentas estamos experimentando pues esta misma manifestación de la simulación o de este juego desde principio de amor propio y de expansión de la conciencia, entonces, como dicen los mandamientos, tanto en el Sorá como en los católicos, amarás al prójimo como a ti mismo, pero eso es una advertencia. Solo vas a poder amar al prójimo como tú te ames a ti mismo. Entonces el tema de amarte a ti mismo es justamente eso que nosotros tenemos que hacer para poder ganar en el juego. Y yo creo que con este tema y para cumplir
con el hecho de echarnos esta sesión un poco más compacta, ya que la sesión siguiente del movimiento va a ser un poquito más extensa, le vamos a dejar ahí, no sin antes poner los últimos dos numeritos de esta dinámica de la punto de atención, que son el 10 y el 3. Y con eso se completan los cuatro numeritos para los que van a grabación y quieren canjear su punto de atención, que se canjea luego por un descuento para seguir aprendiendo puntos aquí en Total Mindset Tribe. Entonces, nos vemos en la próxima, chicos, que están viendo estos grabados. Chicas, ahorita discutimos brevemente qué aprendimos de esta sesión. La hice con toda la pila, por más que ya quiero ir a descansar, pero me gustó mucho porque fluyó bastante y porque creo que es un buen tema esto de vibrando alto, ¿no? Así que aprendamos a conectar con el amor propio, a no alimentar el miedo y mantengámonos siempre decidiendo con conciencia y desde el único saber que es la única persona que se va a juzgar eres tú, si estás siendo o no coherente con lo que dices que quieres ser, que es una persona que se ama a sí mismo y que de esa forma puede llegar a amar a todos alrededor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.